Hola, soy Elena Cerezuela y estas son las prácticas de informática. En este vídeo voy a explicar cómo leer todos los datos que haya en un fichero, sin conocer exactamente el número de datos que hay dentro de ese fichero. Por lo tanto, voy a explicar la función feof. Cuando queremos leer todos los datos que contiene un fichero y no sabemos exactamente cuántos datos tiene, necesitamos detectar cuándo se ha llegado al final del fichero. Para ello tenemos disponible la función feof, a la que se le va a pasar como parámetro la variable tipo file asociada al fichero que estamos leyendo y devuelve un número distinto de 0 si en la última operación de lectura se ha intentado leer fuera del fichero. En caso contrario, es decir, si todavía no se ha llegado al final del fichero, devuelve 0. Esta función la vamos a necesitar cuando tengamos que realizar un recorrido secuencial de todos los datos de un fichero. Veamos en qué consiste este recorrido. Un recorrido secuencial de un fichero nos permite leer todos los datos contenidos en el fichero. El primer paso, como ya sabemos, es abrir el fichero y comprobar si la apertura no se ha podido realizar. En este caso se debe procesar el error de apertura, que hasta ahora el procesamiento que hemos estado realizando consistía en mostrar por pantalla el error, pero el procesamiento puede ser distinto dependiendo de lo que necesitemos. Si se ha podido abrir el fichero, se debe realizar una primera lectura del fichero para a continuación empezar un bucle que se debe repetir mientras no se alcance el final del fichero. Las instrucciones a repetir serán las relacionadas con procesar el dato leído y leer el siguiente dato. Por último, una vez que se haya salido del bucle, se debe cerrar el fichero. Veamos un ejemplo que consiste en una función que realice el sumatorio de todos los números y devuelva dicho valor. Si no se consigue abrir el fichero, la función debe devolver un número negativo. La función tendrá como parámetros una cadena de caracteres que contendrá la ruta y el nombre del fichero. Como queremos leer de un fichero números, pues lo primero que voy a hacer es ver de qué fichero voy a leer esos números y en qué ruta están situados. Yo tengo ya un fichero creado con números reales, creado aquí en mi entorno, en mi carpeta de trabajo, ¿vale? Que es en C /user /fichero, y aquí tengo un fichero de texto que contiene números reales. Entonces aquí vemos cómo tengo un fichero con 1, 2, 3, 4 y 5, pero yo voy a realizar el programa de forma que sirva para cualquier fichero de números reales, tenga independiente del número que tengas. Debéis comprobar antes de realizar la lectura completa de todo el fichero que posteriormente a la última línea hay un carácter nueva línea. Pues una vez que ya sé dónde tengo el fichero de números, pues voy a proceder a crear mi programa que va a realizar una lectura de todos esos números y va a sumar todos esos números. Para ello voy a usar una plantilla. Voy a modificar brevemente la plantilla a mi gusto y lo que tenemos que realizar, lo que nos pide el ejercicio es una función, por lo tanto voy a empezar con la implementación de la función. Los números que contiene el fichero son números reales, por lo tanto el sumatorio va a ser un número real. Lo que va a devolver mi función va a ser un float. El nombre de la función le voy a poner sumatorio fichero para indicar que se están sumando los datos que hay en un fichero. Y el parámetro me dice el enunciado que tiene que ser una cadena que contenga la ruta y el nombre del fichero. Por lo tanto, tengo que poner el parámetro que sea de tipo cadena de caracteres. Pues la primera variable que necesitamos, ya sabemos siempre que tengamos que trabajar con un fichero, es una variable de tipo file. Después también vamos a necesitar otras dos variables para leer cada uno de los números del fichero, que para ello voy a declarar la variable n
y otra variable que vaya realizando el sumatorio, que la voy a llamar sum y la voy a inicializar a 0 porque inicialmente el sumatorio es 0. Después voy a proceder a realizar la apertura del fichero. Entonces f es igual a fopen. En el parámetro cat es donde está el nombre y la ruta del fichero. Por lo tanto, fopen, ya sabemos que el primer parámetro que necesita es la ruta y el nombre, que está contenido en cat. Y el modo de apertura es R, porque vamos a leer del fichero. A continuación voy a comprobar si esta lectura ha sido fallida. Para ello, tengo que comprobar si f es igual a null, es que se ha producido un error. Este enunciado de ejercicio me dice que en caso de que se produzca un error, tengo que devolver un número negativo. Por lo tanto, en este caso, voy a poner return -1. En caso contrario, pues voy a proceder a la lectura secuencial de todos los datos. Para ello me dice el tratamiento secuencial que hemos visto previamente que hay que leer un primer dato del fichero. Por lo tanto, para leer números reales de un fichero se usa la función fscanf, la que el primer parámetro tiene que ser el fichero del que estamos leyendo, que en este caso es f. Después hay que poner el formato. En este caso es %f porque estoy leyendo números de tipo float. Y después tengo que poner en la variable en la que voy a meter el dato leído, que la he declarado como n. Esta es la primera lectura. Después viene el bucle que mientras no lleguemos al final del fichero tiene que seguir leyendo. Entonces, como he explicado previamente, la función feof nos indica si se ha llegado al final del fichero o no. La función feof necesita como parámetro el fichero que se está leyendo, que en este caso se llama f. Entonces voy a poner que mientras no, con el operador lógico no, voy a poner mientras no lleguemos al final del fichero, voy a seguir leyendo. Y aquí lo primero que tengo que realizar es el procesamiento del dato n, que en este caso, como estoy haciendo un sumatorio, pues la instrucción será el sumatorio es igual al sumatorio que ya llevábamos más el número que acabamos de leer. Ya estamos listos para leer el siguiente dato, que voy a copiar esta instrucción porque va a ser exactamente igual. Entonces, este bucle se va a estar repitiendo mientras no lleguemos al final del fichero. Cuando salgamos del bucle, ya se ha llegado al final del fichero, ya no hay que realizar más lecturas, por lo tanto, podemos cerrar el fichero con la función fclose. Y ya solamente nos queda devolver el valor del sumatorio que hemos calculado. Para ello, return sum. Pues aquí tenemos la función que nos ha pedido el ejercicio. Voy a poner el prototipo y para probar si esta función efectivamente es correcta necesito realizar alguna llamada. Para ello voy a declarar una cadena que se va a llamar nombre y que va a tener pues 20 caracteres. Esta cadena va a servir para almacenar el nombre del fichero que vimos previamente que vamos a abrir el fichero que contiene los números. El fichero se llama números-reales.txt. Entonces aquí voy a poner que se llama números-reales.txt. Este programa lo voy a guardar en la misma carpeta que está el fichero .txt. Por esa razón no le tengo que poner la ruta. Si tuviese el fichero txt en una ruta distinta de donde voy a almacenar el programa, tendría aquí que incluir la ruta, tal y como se vio en el primero de los vídeos sobre ficheros. Pues ya tengo declarado, voy a declarar una variable r para el resultado de la función. R es igual, ya estoy lista para hacer una llamada a la función. Voy a copiar y en este caso
El parámetro se llama nombre. Por último, pues si queremos podemos imprimir por pantalla el resultado. El sumatorio es %f, porque es un número real, barra n. Y aquí se llama así. Pues vamos a intentar ejecutar. Y me dice que el sumatorio es -1. ¿Por qué ha ocurrido esto? Es decir, que el sumatorio es -1 significa que se ha producido un error, ¿verdad? Porque devolvíamos -1 cuando no se conseguía abrir el fichero. El problema que me ha ocurrido es que no he guardado previamente mi programa, no lo he guardado en la misma ruta que está numerosreales.txt, en la misma carpeta. Por esa razón no ha sido capaz de abrir el fichero. Voy a proceder a guardarlo. Lo voy a guardar en la misma carpeta que está numerosreales.txt y voy a llamar a esto ejemplo de recorrido.c. Ejecuto y ya vemos cómo efectivamente nos ha calculado el sumatorio de todos los números. Voy a intentar explicar por qué razón hay que hacer una lectura previa a la comprobación de si se ha llegado al final del fichero o no. Esto se debe a que la mayoría de los editores de texto, cuando editan un fichero, incluyen una nueva línea al final del fichero. Entonces, por esa razón es necesario hacer una lectura previa, el procesamiento primero y ya posteriormente seguir con las lecturas. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo vídeo.